Bien, un saludo cariñoso a cada uno de ustedes. Estamos entonces a la luz de las Escrituras, hermanos, un programa que tiene el propósito, ¿no?, de ayudar y edificar lo que significa, Señor, estudiar un poquito de las Escrituras, de la palabra, profundizar un poco en las Escrituras. Hermanos, que Dios nos ayude, nos bendiga cada día. Estamos entonces con este objetivo, este propósito. Cuadrangulares.cl por el lado de la radio, cuadrangulares.cl, y también en Facebook, ¿no es cierto? Radio.cuadrangulares. Ya, ahí está, si busca en Facebook obviamente facebook.com/radio.cuadrangulares. Así que por si acaso a alguno le interesa compartir, estar aquí, aprender un poquito de la palabra. Lo único nomás que lamentamos que hoy día es prácticamente un día, hermanos, muy triste. Porque ha partido a la presencia del Señor nuestro hermano José Vega, hermanos, por el cual estuvimos orando harto, bastante tiempo. Hemos estado orando por José. José Vega, un gran hombre de Dios, muy amigo nuestro, nos hizo mucho bien. Cuando estuvimos en el norte, tenemos muy lindos recuerdos de este joven, de este hombre de Dios. Y su familia ha pasado momentos muy duros y críticos. Hoy día están ellos sosteniéndose en el Señor para poder soportar y pasar la prueba que es tan dura y difícil, ¿no? Así que, hermanos, un abrazo a cada uno de ustedes, que Dios sea con sus vidas y que Dios pueda consolar estas familias, hermanos. Amén, amén. Hermanos, entonces estoy entonces, hermanos, ya transmitiendo, ¿no es cierto?, en vivo. Quisiera entonces pasar ya a lo que es la palabra del Señor, ¿no? Vamos a ir entonces, hermanos, a capítulo 10. Vamos a trabajar con el capítulo 10 hoy día. Y sería muy bueno, ¿no es cierto?, poder hacerlo de alguna forma. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios sea bendiciendo con su pueblo esta bendición enorme de la palabra del Señor, ¿ya? Voy a ir inmediatamente, déjenme revisar algunas cositas que tengo acá. Aquí está, ya. Entonces vamos, hermanos, a Hebreos capítulo 10, vamos a leer algunos versículos. Dice: la ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar, y no lo que en verdad nos daría. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios a Dios. Pero sucede lo contrario. Cada año, cuando ofrecen estos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados, ¿ya? Porque la sangre de los toros y de los chivos que se sacrifican no pueden quitar los pecados, ¿ya? Por eso cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, por eso me has dado un cuerpo, ¿ya? Por eso te dije: aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Así me lo enseña la ley de Moisés. En primer lugar, este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios y las ofrendas, ni los animales quemados sobre el altar, aunque la ley manda que sean presentados. Después de eso, el salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios, es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Bueno, hermanos, aquí estamos entonces, déjenme revisar algunas cositas acá antes. Quiero ver si se está escuchando porque siempre tengo problemas, hermanos, para poder... ya, entonces aquí estoy. Bueno,
Si hay algún comentario me avisan, chiquillos, porque yo no estoy seguro si estoy transmitiendo con volumen o no, en el Facebook me refiero, ¿no? Así que, bueno, estamos entonces, a ver si miro acá algo, déjenme mirar aquí para ponerme al día. Ya, ok, estamos bien. Bueno, hermanos, la verdad, hermanos, es que aquí notamos varias cositas que son muy importantes, son muy fundamentales. El autor de Hebreos, hermanos, vemos que el autor de Hebreos, todo el asunto de los sacrificios no era más que una copia imprecisa del culto verdadero, no era más que eso. De hecho, el cometido de la religión, ¿no es cierto?, obviamente es poner al hombre en una íntima relación con Dios. Y eso es algo que no podía realizar nunca pudieron realizar aquellos sacrificios, hermanos, todo lo que podían conseguir. Estamos hablando nuevamente de que el autor de Hebreo se está refiriendo a gente que quería regresar a las antiguas prácticas de la religión judía. Entonces él intenta nuevamente explicarles que el sacrificio perfecto es Cristo. Y era algo que los animales del Antiguo Testamento no podían realizar, nunca pudieron realizar aquellos sacrificios, hermanos, no podían, de ninguna forma pudieron hacerlo. Entonces es muy importante, hermanos, que es por medio de la voluntad, como hemos sido purificados, por medio de la ofrenda hecha de una vez para siempre, ¿no es cierto?, del cuerpo de Cristo. Entonces aquí notamos entonces que usa dos palabras claves para indicar lo que quiere decir. Dice que estas cosas no son más que una sombra imprecisa. Eso es lo que dice, una sombra imprecisa. Voy a ver si alguien me escribió ahí, pero quiero verificar, por favor, chiquillos, quiero verificar si estamos dentro de lo correcto, ¿no? Se escucha bien, pastor. Gracias, muchas gracias, porque siempre he tenido drama con el tema. Qué terrible, ¿eh?, que me pasen estas cosas a mí a estas alturas, digo yo. Entonces, aquí entonces vemos, hermanos, que significa realmente un retrato, podría decir, ¿ya? Es una palabra que se usa, que es kia, y la palabra griega para sombra. Esta es la palabra para sombra. Quiere decir que era un reflejo nebuloso, una mera silueta, una forma sin realidad. Dice que nos dan una imagen real. Y aquí usa una palabra que en el original es eikon, que quiere decir una representación completa, o sea, una reproducción detallada. Significa realmente un retrato, ¿ya? Un retrato, y podría decirse también, podría haber significado una fotografía, si las hubiera habido en aquel tiempo. Lo que realmente dice es entonces, sin Cristo no podemos llegar más allá de las sombras, en este caso, de Dios. Presenta pruebas, ¿no es cierto? Año tras año sucedían los sacrificios del tabernáculo y especialmente los del día de la expiación. Entonces, una cosa que funciona no se puede repetir tanto. Y ese es un buen detalle, hermanos. Ya el mismo hecho de la repetición de estos sacrificios que se hacía una tras vez, día tras día, momento tras momento, un asunto muy fatigoso, es la prueba final, ¿no es cierto?, de que no purifican el alma ni conceden un acceso definitivo y pleno a Dios. Entonces, hermanos, nuestro autor llega incluso un poco más lejos y dice que son un memorial del pecado. Entonces, lejos de purificar al hombre, lo que hacen es recordarle su impureza. Eso es lo que hacían, recordarle su impureza y que sus pecados siguen bloqueando su acceso a Dios. Es como si podemos poner algún ejemplo, hermanos, si se le prescribe a alguien una medicina y si esa medicina le devuelve la salud, cada vez que vea esa medicina la persona dirá, eso es lo que me devolvió la salud. Pero si fuera por el contrario, la medicina no le produce ningún efecto, entonces cada vez que vea la medicina, ¿qué le va a recordar? Va a recordar que sigue enfermo y que el supuesto remedio fue ineficaz. Por eso el autor de Hebreos dice, con mucha vehemencia profética, dice, el sacrificio de animales es impotente para sacrificar al hombre y darle acceso a Dios. Pero lo único que sirve es para recordarle su pecado y que la barrera que levanta entre él y Dios sigue ahí. Entonces, lejos de borrar el pecado, lo que hace es subrayarlo.
Eso es lo que hacía antiguamente, ¿no? Lo subrayaba. Ustedes están en pecados y no hay forma. Entonces, el único sacrificio efectivo, y esto se da mucho en el libro de Hebreos, se repite una y otra vez, así que usted de repente se ha escuchado esto, ya lo escuchamos. Pero el capítulo 10 dice eso, hermanos. El único sacrificio efectivo es el de Jesucristo. Entonces, para aclarar y explicar lo que está en su mente, el autor de Hebreos hace una referencia al Salmo 40, versos 6 al 9, que dice en el original, dice, tú no deseas ni sacrificio ni ofrenda, pero me has dado un oído abierto. Holocausto y expiación por el pecado nos has demandado. Entonces dije, mírame, ya vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí, mi delicia es hacer tu voluntad, oh Dios mío. Entonces es posible, hermano, cuando dice que me has dado un oído abierto, ya, o has abierto mis oídos, sea una referencia, hermanos, a lo que se hacía con el que quería seguir siendo esclavo de un señor, ya, lo que aludiría a la voluntaria obediencia de Jesús, el siervo del Señor. ¿Ya? Y en el envoltorio del libro está escrito de mí, que en este caso posiblemente alude a la cubierta de los libros que entonces se escribían en la forma de rollos, y sería el lema o título de la vida del siervo del Señor. Mi delicia es hacer tu voluntad, oh Dios mío. Entonces el autor de Hebreos pone un poco diferente en la segunda línea, dice, es un cuerpo lo que has preparado para mí. Y la explicación es que no citaba del original hebreo, sino de la Septuaginta, que la Septuaginta tiene que ver, hermano, con una traducción griega del Antiguo Testamento que empezó en Alejandría más o menos hacia el año 270 a.C. Entonces no cabe duda que en el mundo antiguo muchos más podrían leer griego que hebreo. Y en cualquier caso el sentido de las dos frases es el mismo. Tú me has dado un oído abierto. ¿Qué quiere decir que me has dado un oído abierto? Que tú me has tocado, decía el salmista, tú me has tocado de tal manera que obedezco todo lo que me dices. Nosotros debiéramos decir algo parecido, ¿ah? Tú me has tocado, Señor, de tal manera que obedezco, ojo, todo lo que me dices. Entonces aquí notamos que es el oído obediente lo que menciona el salmista, porque oír y obedecer, hermanos, eran ideas muy próximas en hebreo, iban muy juntas. Entonces, hermanos, es un cuerpo lo que has preparado para mí, decía. Y quiere decir, realmente tú me has dotado de un cuerpo para que haga tu voluntad en Él y con Él. Me refiero cuando Cristo, ¿no es cierto?, se hace varón, se hace hombre. En esencia, hermanos, las dos frases quieren decir lo mismo, ¿no? Entonces aquí notamos, hermanos, que el autor de Hebreo toma las palabras del Salmo y las pone en boca de Jesús cuando Él entra al mundo. Lo que quiere decir es que Dios no quiere sacrificios de animales, sino obediencia a su voluntad. De hecho, los sacrificios, para que usted más o menos capte lo que pasaba, los sacrificios son gestos por medio de los cuales se toma algo que se aprecia mucho, ¿eh? Porque recuerdo yo que cuando pude estudiar un poquito esto de los sacrificios, notamos, hermanos, que no era nada cualquier sacrificio, era un animal que había estado con ellos, es como sacrificar a mi perrito, como sacrificar a mi gato. No sé si me entiende la idea, ¿no? Entonces, hermanos, la verdad, hermanos, que aquí notamos, ¿no? Notamos esto que era algo que costaba, era algo difícil. Y en el fondo era una muestra de amor. Pero como la naturaleza humana es como es, era fácil, hermanos, que la idea se degenerara, ¿no? Y se pensara que al ofrecer sacrificios se compraba el perdón de Dios. Entonces, en cierto sentido, el autor de Hebreos no estaba diciendo nada tan totalmente nuevo. Hacía mucho tiempo que los profetas se habían dado cuenta de que los sacrificios se habían degenerado, ¿no? Claro, se habían degenerado y le habían dicho al pueblo, ya, que lo que Dios quería no era la carne y la sangre de los animales. Eso no quería el Señor, sino la obediencia de la vida entera del hombre. Y ese era precisamente uno de los pensamientos más nobles del Antiguo Testamento.
Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezcan las palabras del Señor? Ciertamente entonces el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, sacrifica a Dios alabanza. Hay otro versículo acá, ¿no? Que dice, aquí hay algunos versículos, ¿no? Vuelvo a repetir este verso. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y las víctimas como en que obedezcan las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel 15:22. Después hay otro verso que también habla de lo mismo. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Salmo 50:14. Hay otro verso que dice, porque tú no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51. También hay otro que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y no conocimiento de Dios más que holocaustos. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Y eso siempre Él lo hace, a través de la Escritura siempre dice, ¿para qué me sirven vuestros sacrificios? Hoy día en nuestra época podríamos decir, bueno, ¿sabe que usted si va a una iglesia o usted hace una oración todos los días o si usted hace cosas repetitivas todos los días, pero si no hay una motivación verdadera, si no hay un amor profundo, si no hay una intimidad, ¿de qué sirve? Decía él, hastiado estoy de holocaustos, estoy hastiado de carneros, de cebos, de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, eso lo dice Isaías, ¿no? Ni de machos cabríos, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, decía. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ya no oiré. Te fijas, mira, la gente oraba, ¿no? Llenas están de sangre vuestras manos, dice. Y ahí deja Isaías capítulo 1, del 11 al 20. Los versículos ahí están, dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. ¿Entiendes? Entonces, ¿con quién me presentaré? Hay otro en Miqueas, dice, ¿con quién me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y conducirte humildemente con tu Dios. ¿Ves? Entonces ya los profetas ya decían, ya notaban que la gente había notado así había degenerado el tema de los sacrificios, creían que cuando conllevar un animalito, sacrificarlo, era en el fondo comprar la salvación, y nunca ha sido así. Siempre había hermanos, siempre había habido voces que proclamaban el único sacrificio agradable a Dios y era la obediencia a tu rey. Nada más que la obediencia podía abrir el acceso a Dios, porque la desobediencia era lo que levantaba la barrera que no podía apartar, hermanos, ¿no es cierto? Ningún sacrificio de animales, ningún sacrificio de animales podía hacer eso. Y aquí notamos entonces que Jesús fue el sacrificio perfecto porque cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Y se presentó ante Dios y le dijo, aquí me tienes, haz conmigo lo que quieras. Y él le ofreció a Dios, ¿cierto? En representación de la humanidad, lo que no habría podido hacer ningún hombre. Ningún hombre habría podido hacer eso. La obediencia perfecta era Cristo. El sacrificio perfecto era Cristo. Así que si hemos de mantener una relación filial con Dios, la obediencia entonces es el único medio, o sea, a través de lo que Él estipula, a través de su palabra, y lo ponemos en práctica. Entonces vemos, hermanos, que le ofreció a Dios el perfecto sacrificio que ninguna persona podía ofrecer.
en su humanidad perfecta, ofreció el sacrificio perfecto, de la obediencia perfecta. Y así quedó abierto de una vez para siempre, para todos nosotros, el camino, ¿no es cierto?, hacia Dios. Así que, si vamos, ¿no es cierto?, a los versículos 11 en adelante, estamos hablando, ¿no es cierto?, de Hebreos 10, de versículos 11 en adelante. Voy a anotar algo muy interesante que podemos mirar, ¿no? Déjenme mirarlo, buscarla, ¿dónde está? Aquí está, 11. Dice: aunque los sacrificios de animales no quiten el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces todos los días. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre. Así nos perdonó nuestros pecados, luego se sentó a la derecha del trono de Dios y allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. Porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfecto a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Y así le asegura el Espíritu Santo cuando dice: por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. ¿Ok? Entonces aquí ya, porque voy a hacerlo hasta la mitad nomás, porque si no es muy largo. Entonces, hermanos, una vez más, el autor de Hebreo entonces traza una serie de contrastes implícitos entre el sacrificio que ofreció Jesús y los animales del sacerdocio aarónico. Hace una comparación nuevamente, por ejemplo, y vamos viendo algunos. Por ejemplo, subraya el carácter definitivo del sacrificio de Jesús, que en este caso lo ofreció una sola vez, pero es efectivo para siempre. En cambio, los sacrificios levíticos tenían que repetirse todos los días y a pesar de eso no eran realmente efectivos. Entonces, mientras el templo estuvo en pie, tenían que ofrecerse todo el rato, todos los días, no sé, o sea, todo el tiempo, ¿no? Y cuando vemos algunos sacrificios, todas las mañanas, todas las tardes, un cordero, ¿no es cierto?, de un año que no tuviera ningún defecto, se ofrecía en holocausto, juntamente con una ofrenda de harina, que era la 10ª parte de un efa, ¿ya? Que era... Y de hecho, hermanos, además se ofrecía incienso antes de las otras ofrendas, mañana y tarde. Era una rutina continua, fatigosa, y el proceso no tenía fin, hermanos. Y lo malo era que dejaba al pueblo tan culpable de pecado y alejado de Dios como antes. Lo dejaba así como peor. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio que ni podía ni necesitaba repetirse. Lo hizo una vez y para siempre. ¿Te fijas? Entonces, no podía repetirse. Era algo irrepetible, así como las grandes obras, hermanos. Entonces, hermanos, como por ejemplo la Sinfonía de Beethoven, jamás se va a escribir algo muy similar. ¿Cuánto más razón? Lo que hizo Cristo, el sacrificio de Cristo. No hay necesidad de repetirlo. El sacrificio de Jesús muestra, hermanos, el amor de Dios de una manera muy definitiva. En aquella vida de servicio que Él hizo, ¿no? Y en aquella muerte de amor, se nos despliega totalmente el corazón de Dios. Entonces, mirando a Jesús, podemos decir así es Dios. Por otra parte, la vida y la muerte de Jesús fueron un acto de obediencia. Fíjate que Él muestra, en la vida como tal, muestra, hermanos, de que sí es posible obedecer. Él tuvo una obediencia perfecta. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, su sacrificio también fue perfecto. Entonces la Escritura, fíjate, hermano, en sus inalcanzables alturas y en sus insondables profundidades, ¿ya?, declara que el único sacrificio que Dios desea es la obediencia. Así que a obedecer, hermanos, a obedecer, hermanos.
Y aquí entonces la perfección no se podía mejorar. En Jesús se dan unidas la perfecta revelación de Dios y la perfecta ofrenda de obediencia. Por tanto, su sacrificio ni se puede ni hay que repetirlo nunca. En cambio, los sacerdotes deben y pueden seguir con su fatigosa rutina interminable, pero el sacerdocio de Cristo se hizo una vez y para siempre. Y también, hermanos, subraya la exaltación de Jesús, escoge las palabras con cuidado, cosa que no se ve con claridad en la Reina Valera. Los sacerdotes están de pie para ofrecer sacrificios, dice que están de pie. No se dice que se sentaran nunca mientras cumplían su ministerio en el templo, no habla de que alguno de ellos se haya sentado, y mucho menos el sumo sacerdote en el lugar santísimo, pero Cristo ha tomado asiento. Él ya terminó, ya concluyó, ¿cierto? Y se sienta a la diestra de Dios, donde permanece sentado. Y entonces vemos que la postura de los sacerdotes es la que corresponde a los siervos, ¿ya? La suya, ¿ya? En este caso la de Cristo, es la de un monarca que está sentado a la diestra del Padre. Entonces Jesús, en el fondo, hermano, Jesús es el rey que ha vuelto a su palacio. Fija, después de cumplir su misión, de obtener la victoria. Y aquí hay una totalidad en la vida de Jesús que tal vez deberíamos considerar más. Su vida, hermanos, sería incompleta sin su muerte. Agradecemos a Dios porque Él se sacrificó voluntariamente. Su muerte, hermanos, sin y su resurrección. Vemos cómo Él ya volvió a la gloria. Entonces, este es el mismo Jesús, el que vivió, el que murió, el que resucitó, y está a la diestra de Dios. Entonces no es meramente un santo que vivió una vida ejemplar, hermanos. No solamente es eso, ni tampoco es un mártir que sufrió una muerte heroica, podríamos decir, ni una figura que ha vuelto a la compañía de los suyos. No, es el Señor, hermanos. Él es el Señor de gloria, y damos gracias a Dios, ¿no? También subraya el triunfo final de Jesús, que está a la espera del sometimiento final de sus enemigos. Y al final, hermanos, habrá un universo en el que Él reinará, reinará de manera suprema, hermanos. Así que como se haya de llegar a eso no lo podemos comprender ahora, pero puede que ese sentimiento final no quería decir la extinción de sus enemigos, sino su sumisión quizás, y su amor. Será el amor el que obtenga la victoria final, ¿no? Ahora, finalmente, como es su costumbre, el autor de Hebreos, ¿qué es lo que hace? Refuerza su argumento con una cita de la Sagrada Escritura, ¿ya? Cuando Jeremías, al hablar del nuevo pacto, y que no se le impondrá a nadie desde afuera, sino que estará escrito en el corazón, dice. Acaba diciendo, dice, no me acordaré más de su pecado. No, y eso damos gracias a Dios porque Él nunca más se acordará de su pecado, y gracias a Jesús la barrera del pecado ha desaparecido. Así que, hermanos, yo quiero solamente repasar algunos detalles, más que nada porque hasta aquí llego, porque quiero hacer la segunda parte, mañana, y quiero mencionarles esto, ¿no? Esto es cuando el pueblo se reunía para el sacrificio en el día de la expiación. Nuevamente entendemos que se le recordaba sus pecados y volvía a sentirse culpable otra vez. Lo que más necesitaba la gente era el perdón permanente y poderoso, que anula el pecado y que viene de Cristo. Entonces una vez, hermanos, una vez que confesamos nuestro pecado, no tenemos que volver a pensar en él. En el caso nuestro no tenemos que volver a pensar en él. Dios nos ha perdonado y el pecado ha dejado de existir. Y ahí entonces notamos la diferencia. Los animales solamente cubrían, en cambio Cristo lo que hizo fue quitó el pecado, lo eliminó. Así que todos los pecados pasados, hermanos, y todos esos pecados que hemos confesado están en el olvido. Y usted ya no debiera recordarlos más. Y a veces lo que hace Satanás es traerlo a la memoria, pero usted tiene que recordarle que esos ya están perdonados. Y por eso es que debemos mantenernos en contacto y en comunión con el Señor. ¿Ya? Entonces los sacrificios de animales, como dije, no pudieron quitar el pecado. No pudieron. ¿Ya? Entonces únicamente
lo quitaba de la vista hasta que Jesús vino para quitarlo de forma permanente. ¿De qué modo entonces fueron perdonados? Eso ha sido una buena pregunta. ¿De qué modo fueron perdonados las personas de la época del Antiguo Testamento? ¿Cómo lo sabemos? Debido a que los creyentes del Antiguo Testamento siguieron los mandatos de Dios de ofrecer sacrificios, ¿cierto? Él, en este caso por gracia, los perdonaba. ¿Cuándo? Cuando por la fe, ¿cierto? Ellos ofrecían el sacrificio, pero este acto anunciaba, lo que hacía era anunciar el perfecto sacrificio de Cristo. Ellos creían que iba a venir el Mesías. Y por ese acto anunciaba el perfecto sacrificio de Cristo. El camino de Cristo fue superior entonces al del Antiguo Testamento, porque el viejo camino lo que hacía solo anunciaba, hermanos, lo que Cristo haría para quitar nuestros pecados. Entonces esta alusión no se cita en ningún otro libro del Nuevo Testamento, ¿eh? Sin embargo, es una enseñanza fundamental del Antiguo Testamento, que Dios requiere obediencia y corazón puro, no una conformidad vacía al sistema expiatorio, ¿no? El escritor de Hebreo aplicó a Cristo las palabras del salmista, como dije en lo que habíamos hablado del Salmo 40, 6 al 8. Cristo vino a ofrecer su cuerpo en la cruz por nosotros, como un sacrificio absolutamente completo, hermanos, aceptable ante Dios. Así que las buenas nuevas y la manera de vivir para agradar a Dios no es por guardar las leyes o por abstenerse del pecado. Por ejemplo, algunos dicen, no, yo ya hace rato que no caigo en esto, no caigo en lo otro, hermanos. La verdad es que esto no es lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es cuando yo lo hago de corazón, cuando hay una motivación correcta y precisa dentro de mi vida, ¿no? Porque hay una relación, hay un amor, ¿no? Así que es por acudir a Él por fe. Con fe, hermanos, para ser perdonados. Y luego le seguimos obedientemente, con amor. ¿Te fijas? Siempre tiene que estar eso, el amor. Así que, hermanos, y aquí quiero mencionar esto antes de irme, ¿no? El costoso sacrificio del cual habíamos hablado ya, de la vida de un animal, dejaba en la mente del pecador la seriedad del pecado. Hermano, pecar es grave, hermano, y trae muchas consecuencias. Entonces, debido a que Jesucristo derramó su propia sangre por nosotros, su sacrificio es muchísimo mayor que cualquier otra ofrenda del Antiguo Testamento. Así que al mirar el don inapreciable que se nos ha dado, debemos responderle con devoción. Hay que responderle con devoción y servicio, ¿no es cierto? Y dejar de lado el primer sistema en favor de uno más favorable, ¿no es cierto? Que era el seguir al Señor Jesucristo. Así que te hizo la ley ceremonial. ¿Qué es lo que hacía? La ley ceremonial es cumplir rito tras rito, ¿cierto? Todo eso que se había estipulado en la ley, preparó a la gente para la venida de Cristo, con la muerte, con la resurrección. O sea, aquí el sistema, obviamente cuando ya Él aparece, cuando Él vive, cuando Él muere, cuando resucita, ya el sistema ya no era necesario. Entonces, por medio de Cristo podemos cumplir la ley moral. Ahora, la ley moral tiene que ver cómo yo me comporto, cómo yo vivo, qué clase de vida yo tengo, ¿no? ¿Ya? Entonces, y esa se cumple y se hace efectiva cuando nosotros, en la medida que nosotros vivimos cerca del Señor, porque Él nos da la fuerza para hacerlo, ¿no? Así que el trabajo que Dios tiene que hacer todavía en nosotros es tremendo. Es muy grande todavía, hermanos. Hay mucho que hacer. Así que Dios nos ayude y que Dios nos dé fortaleza en cada una de las cosas que Dios está haciendo. Así que ánimo, hermanos. Necesitamos seguir avanzando. Yo les invito para mañana para que puedan alimentarse un poquito más de la segunda parte del capítulo 10 porque es bien interesante. ¿Ya? Así que no podemos ser salvos por las buenas obras que nosotros hagamos. Y no sé si le ha pasado que a veces cuando alguien se muere y decimos, no, si era tan bueno este hombre. Hermanos, legalmente tiene que haber sangre de por medio. Y Cristo la tiene a disposición de aquellos que creen.
Así que si Cristo no está en la vida de un ser humano, lamentablemente no queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio. Que Dios nos ayude a cobijarnos debajo del Señor. Que Él nos ayude a meternos allí en los recovecos de la roca y a protegernos, a guardarnos. Y esto, hermano, quiero finalizar con esto, ¿no? Fíjate, hermanos, que la muerte es uno de los peores dolores que ha producido el pecado, hermanos. Que alguien se muera y que sea tan apegado a nosotros y que sea tan querido por nosotros, es lo peor que le pueda suceder a un ser humano. Pero damos gracias a Dios porque la muerte en el fondo es la entrada a la otra vida. Así que demos gracias a Dios. Que demos gracias a Dios, hermanos. Que Él está ahí esperándonos. Aquellos que hemos rendido la vida a Él, que hemos podido, ¿no es cierto?, acercarnos a Él, hemos podido, ¿no es cierto?, confiar en Él. Yo sé que para los que quedan vivos es algo tremendo, terrible, como lo que pasó ahora con José, hermanos. En todos lados lo querían, en todas partes lo amaban, hermanos, porque era un hombre muy especial. Y que hoy día parte, ¿no es cierto, hermanos? Es terrible. Incluso me causa mucha emoción hablar de eso. Es terrible que parta. Pero ¿cuál es el consuelo para la familia? Él ha ido al encuentro con su padre porque va a una vida mejor. Así que, hermanos, oremos por esa familia, hermanos, que Dios ayude enormemente a la hermana Inés Varela, por ejemplo, que yo la conocí, una mujer muy linda, a la Ruti, la esposa de José, muy bella mujer, sus hijos, una bendición, ¿no es cierto?, ellos, conocerles. Así que me despido muy emocionado al hablar de José y que podamos encontrarnos mañana, hermanos. Muchas gracias por compartir esta enseñanza, espero que la puedan compartir, espero que la puedan apreciar, porque son cosas muy fundamentales. Recuerde, Hebreos no lo leen mucho, no se observa mucho Hebreos, porque como digo, es un trato más bien para los que un día estaban metidos en el judaísmo y querían regresar al judaísmo. Hoy día muchos de nosotros no nos pasa eso, pero la Biblia es la Biblia y hay que estudiarla. ¿Ven? Muchas bendiciones, hermanos. Dios los bendiga.